Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. En Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Otra vez. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios. Siéntese, mis hermanos, tenga la amabilidad en el nombre del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, como les decía ayer, hoy vamos a tratar un tema que no se trata, no se predica, pareciera que está buena iglesia, pero que se debe enseñar. ¿Por qué? Porque muchos hermanos están cometiendo muchos errores por eso, porque no se les ha enseñado. ¿Y sobre qué es, pastor? Sobre cómo debe votar un cristiano, cómo debe votar un hijo de Dios. En el tiempo que yo llevo de ser cristiano, a mí, que yo recuerde que un pastor haya dado una enseñanza sobre este tema, no. Y yo creo que los que están acá, alguna vez algún pastor le enseñó cómo se debe votar, cómo debe votar un cristiano. Bueno, entonces vamos a mirar en esta mañana cómo es que nosotros debemos ejercer nuestro derecho al voto. Porque no es igual que como votan los inconversos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no debemos votar como votan los inconversos, porque no somos de la misma masa, no somos de la misma tierra, nuestra ciudadanía es de los cielos. Amén. Y por eso nosotros debemos votar de una manera diferente mientras estemos aquí en la tierra. Amén. Porque, hermano, también tenemos esa obligación, ese deber de votar. Diga gloria a Dios. Entonces, estamos en tiempos decisivos, hermano. Se acercan elecciones para Senado, ahorita el 8 de marzo, y de presidencia, creo que es en mayo, no recuerdo bien ahora. Y, hermano, las redes sociales arden, las discusiones aumentan, incluso en la familia, hermano, una cosa terrible. Y la pregunta es, ¿quién va ganando? Esa no debe ser la pregunta. ¿Quién es el mejor en las encuestas? No. La pregunta es, ¿cómo debo votar yo como cristiano sin traicionar mi fe? Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo debo votar yo como cristiano sin traicionar nuestra fe? Porque como acabamos de leer, nosotros somos de ciudadanía celestial. Amén. Nuestro rey no fue elegido por votación. Él es el rey del universo. Él es el todopoderoso y Él es el rey de nuestra vida. Murió por nosotros en la cruz. Amén. Pero aquí en la tierra sí tenemos el deber de elegir gobernantes, presidentes, senadores. Amén. Entonces, antes de votar, debemos recordar, hermano, quiénes somos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Antes de votar debemos recordar quiénes somos. Que no somos, hermanos, lo mismo. Amén. Que aunque usted de pronto se identifique con un partido político, con un candidato político, con las personas inconversas que apoyan a ese candidato, usted es del reino de los cielos. Amén. No es igual. Entonces, un cristiano, reitero, no vota como vota el mundo. Amén. ¿Y cómo es que votan los inconversos? Hermano, los inconversos votan, primero que todo, en estos tiempos, ¿saben por qué están votando? Por odio. Si usted mira en las redes sociales, hermano, eso es una tiradera de todos los candidatos políticos hacia los demás. Una cosa terrible, hermano. Y este habla mal de este, y este habla mal de este, hermano, y esperan lo mínimo para de una vez echarle el agua sucia al otro. Y la gente se llena de odio, hermano. Y comienzan los mismos cristianos a pelear por estas
por estos candidatos políticos y por lo que ellos plantean. Incluso, hermano, he escuchado de gente que dice, yo no voto por la derecha porque a mí me mataron a mi tío, a mi abuelo, a mi papá, y entonces yo me voy a desquitar y le voy a dar el voto a los de la izquierda para que también maten a los de la derecha y a los del centro y a los de todos lados. Cristianos, hermano, en esa polémica. Y lógicamente, muertos han habido tanto de la izquierda como de la derecha, como del centro, hermano. La guerra aquí en Colombia es, hermano, prácticamente una situación, una plaga, algo terrible, hermano. Colombia no ha tenido paz. Entonces hay muertos de bando y bando. Y nosotros como cristianos no podemos votar con odio. Que a usted le mataron a un familiar, déjeme decirle que lo siento mucho. Realmente me duele que le hayan quitado la vida a ese familiar. Pero la Biblia me dice a mí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y el Señor Jesús a nosotros nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, ¿a qué? A perdonar a los que nos ofenden, para que nuestro Dios también nos perdone a nosotros. Entonces, cuando yo voto por odio, hermano, yo no tengo el corazón de Cristo. Todavía tengo que arrepentirme, pedirle perdón a Dios y que me ayude a sanar esa herida. Amén. Porque yo ya soy del reino de los cielos. Entonces no se debe votar por odio, ni tampoco por venganza. Amén. Si usted mira los candidatos, hermanos, que muchos, o los presidentes que nos han tocado, hermanos, han sido candidatos y presidentes que le han matado al papá, que le han matado a un familiar, que yo no sé qué, y entran es a ejercer en muchos casos venganza, hermano, y eso no está bien. Nuestro país sí necesita un cambio, pero no es a través de la venganza. Amén. Nosotros tampoco debemos votar por miedo. Amén. Porque, como le digo, hermano, nosotros somos del reino de los cielos. Y si a nosotros, hermano, nos llega la hora de la muerte, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que para nosotros la muerte nos es ganancia. Amén. Que si nosotros, hermano, tenemos persecución, el Señor Jesús nos dijo, no temas al que puede matar el cuerpo. Amén. Teme al que puede echar el alma al infierno. Amén. Por eso nosotros tampoco debemos votar que porque me amenazaron. No, Señor. Nosotros debemos muchas veces ser valientes, amén, y pararnos en la raya y decirle, yo no voy a votar porque usted me dijo que votara si no me mata. Yo pertenezco al reino de los cielos y voy a votar como un hijo de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria sea a Él. Aquí estamos de paso. Nuestra ciudadanía terrenal, hermano, es temporal, pero nuestra ciudadanía celestial es eterna, amén. Entonces, no olvidemos esto, hermano, porque si no podemos cometer el error de idolatrar candidatos, hermano, y esto es grave. Yo recuerdo una vez en La Guajira que se armó en la iglesia una discusión, una pelea entre los hermanos por dos candidatos políticos. Uno era un candidato de los indígenas, de los guayú, y otro era un candidato que no era guayú. Ellos le dicen arijuna. Entonces, en la iglesia comenzó esa polémica porque los hermanos eran guayú, la gran mayoría, e iban o se ponían o se disgustaban con los hermanos que iban a votar por el candidato que era arijuna, o sea que no era guayú. Entonces empezaba así, lo que pasa es que usted va a votar por ese arijuna, y el otro, es que ese guayú es un ladrón que yo no quiero. Oye, hermano, y la iglesia polarizada, hermano. Hermano, nosotros aquí en la iglesia no tenemos partido político, ni tenemos candidato político. Amén. Aquí en la iglesia, hermano, no es para hablar de política. Aquí en la iglesia es para hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Para glorificar a Cristo. Amén. Pero también debemos obedecer, porque en Romanos capítulo 13, verso 1, vamos a leer Romanos
capítulo 13, verso 1. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, hermano, cuando a nosotros nos convocan a votar, salgamos a votar. Nuestra iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es un ejemplo de cómo se debe votar. Porque a nosotros los pastores nos convocan a las asambleas distritales para votar por nuestros directivos. Hermano, y si faltan 2 o 3 pastores en la asamblea distrital, es mucho. Y todos votamos. Elegimos a nuestros directivos por medio de votación. Y cuando nos llaman a la asamblea general, que es cada 3 años, hermanos, somos más de 5,000 pastores y la cuenta llega a 4,800. O sea, son muy poquitos los que se quedan y no van a la asamblea. Hermano, y todos votamos, porque para elegir un candidato, un miembro del consistorio de ancianos, tiene que ser la mayoría, más de la mitad. Tiene que haber quórum para poder haber presidente o directivos. Hermano, y ahí elegimos consistorio, y usted ve que salen un grupo de pastores, hermanos, que tienen la calificación, que tienen el aval para ser miembros del consistorio, y todos los pastores vamos y votamos. Amén. Y si no quedó por el que nosotros votamos, nos sometemos a los que quedaron, al hermano que quedó de presidente, a los que quedaron en el consistorio, y lo mismo con los directivos. Aunque de pronto no fue por el candidato o por el hermano que yo voté, pero nos sujetamos a ellos. Amén. Entonces nuestra iglesia es un ejemplo de cómo se debe votar. Amén. No votamos y usted no ve pancartas de los directivos ni del consistorio haciendo política, que sí, que vote por mí, que yo no, nada, hermano. Allá llegamos, se presentan los candidatos y votamos por el que el Señor nos dice que votemos y ya. Amén. Y así es que hacemos nosotros los pastores para elegir a nuestros líderes. Entonces nosotros como iglesia se nos hace una convocación, el gobierno nos hace una convocación para salir a votar. Y dice la palabra: sométase todas las personas a las autoridades, porque no hay autoridad que no ha sido puesta sino por Dios. Entonces, estamos en un tiempo, hermano, donde lo que reina es la democracia. Amén. Y Dios ahora le da la oportunidad a la gente de elegir sus gobernantes. Ya no estamos como en los tiempos de Daniel, por lo menos en los tiempos de Daniel, en los tiempos de los reyes, el que seguía gobernando era un hijo. Después de ese rey seguía un hijo, y después el otro hijo, después el otro hijo, y la única manera era matarlos y quitarlos de allí. No. Ya no estamos en esos tiempos. Ahora estamos en tiempos donde nosotros, hermanos, elegimos por quién votar y quién va a gobernar por 4 años nuestra nación Colombia. Amén. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es que yo no puedo decir: ay, no, es que yo no voy a ir a votar porque eso me da pereza, porque me da sueño. Hermano, eso es una irresponsabilidad. No dicen amén, pero es así. Es una irresponsabilidad no salir a votar. Todos tenemos que salir a votar por el candidato que usted quiera. Amén. Por el que usted quiera. Pero salga a votar, porque nos están convocando a eso y hay que hacer caso. A nosotros los pastores, hermanos, nos convocan que para Medellín, que para Barranquilla, que para Bogotá, para donde sea la asamblea general, córrale para allá. Haya plata o no haya plata. Busque, hable con la junta local, preste, no sé, pero toca ir a votar por el presidente de la iglesia y los demás miembros del consistorio, o por los directivos distritales, el supervisor y los demás miembros de directivos. Toca ir a votar. Y lo hacemos, hermano, y lo hacemos con gusto, porque sabemos que esto es de parte del Señor. En el libro de Daniel, capítulo 2, verso 21, dice: Él muda los tiempos. Amén, lo que les decía. El Señor es el que permite
que hayan los gobernantes. En un tiempo eran los reyes, pero Él muda los tiempos y las edades. Pero Él sigue permitiendo que queden reyes, pone reyes y quita reyes. El Señor es soberano. Diga gloria a Dios. Entonces, en una democracia, el voto es parte del proceso mediante el cual Dios permite que el pueblo participe. No votar por indiferencia no es espiritualidad, es irresponsabilidad. Amén. Hay un texto en el libro de Jeremías 29:7, que quiero que leamos, y dice: procurad la paz en la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, para que en su paz vosotros tengáis paz. Amén. Entonces, Jeremías 29:7. Entonces, mire que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes van a ir a otra ciudad y van como esclavos, pero cuando lleguen allá, oren por esa ciudad para que tengan paz. Amén. Y así ustedes van a tener paz. Nosotros debemos, hermanos, ir y votar como cristianos para vivir en paz en esta nación. Si nosotros los cristianos no votamos, la gente mala, hermanos, son los que van a votar y van a elegir por nosotros. Y entonces, ¿dónde vienen las persecuciones? ¿Dónde vienen los maltratos? ¿Donde nos cierran las iglesias? ¿Donde nos agarran a nuestros niños y comienzan a enseñarle la doctrina de la libertad de género o de la imposición de género, que quiere que se les enseñe a los niños que no son niños, sino que son niñas, y que las niñas no son niñas, sino que son niños, y que pueden abrir su sexualidad cuando ellos quieren, hermano, y eso trae consecuencias nefastas. Y nosotros, bien, ¿cómo le va? Estaba hablando con alguien que me decía: ve, hermano, hubo un tiempo en que Dios inquietó a alguien para que estuviera en esa parte de la política, y él no quería, pero al final le tocó, Dios le mostró que le tocaba. ¿Y cuál era la problemática? Que querían sacar todas las iglesias de Florida Blanca, estoy hablando aquí de Bucaramanga, de aquí de Santander, de Florida Blanca, y mandarlas por allá, hermanos, para una vereda por allá bien refundido, porque la gente estaba incómoda con todas las iglesias cristianas, no solamente era la pentecostal, todas las iglesias cristianas, que por el ruido. Y entonces Dios pone a este hombre como concejal, y él comienza a darse cuenta de eso y dice: ¿cómo así que hay un decreto que van a mandar las iglesias para afuera? ¿Sacarlas? No. Entonces él comenzó a hablar y le dijo: bueno, ¿y a ustedes no les incomodan las cantinas? La cantina así hasta las 2, 3 de la mañana, el tejo, el bolo, todo eso, ¿no les incomoda? Eso sí está bien. Y entonces la iglesia hace un ratico culto y entonces ya tenemos que sacar todas las iglesias de la ciudad. No, señor, hermano, y se paró en la raya y no permitió que esto sucediera. Si Dios no hubiera inquietado a ese hombre, hermano, muy posiblemente hubieran sacado las iglesias de allí. Porque el diablo siempre anda buscando cómo destruir la iglesia del Señor. Amén. Y yo les digo algo, hermano. Yo, como hablaba con un tío mío, que él no creía en el evangelio ni en la Biblia, él era ateo. Yo le decía: vea, tío, no hablemos de la palabra, hablemos solamente de la lógica y de la realidad. ¿Usted se imagina este mundo sin evangelio? ¿Usted se imagina este mundo sin iglesias, sin pastores? ¿Usted sabe la cantidad de gente que la iglesia está regenerando, está cambiando, o mejor, que Dios está cambiando y transformando a través de la iglesia? La gente que se convierte, que eran antes ladrones, marihuaneros, viciosos, violadores, extorsionaban, mataban, destruían. ¿Usted se imagina donde toda esa gente no fuera evangélica hoy, cómo estuviera este mundo? La iglesia, hermano, es un ente social.
que cambia y transforma la sociedad, pero para bien, bendito sea el Señor. Y aquí ningún gobierno nos da un peso, el Señor nos bendice y hacemos los cultos, evangelizamos, predicamos, traemos a la gente, les enseñamos el camino, les mostramos cómo es que se hacen las cosas. La iglesia hace sociedad, amén. Enseña a la gente a vivir en comunidad, a vivir en familia, a cómo criar los hijos. Los saca de la droga, del alcohol, de los billares, de las cantinas, de los juegos de azar, de todas esas maldiciones, hermano, y los pone a uno aquí a vivir organizadamente. Entonces, lógicamente, esto al diablo no le gusta y por eso se levanta con ira para destruir la iglesia y empieza por los gobiernos. Amén, por los gobiernos. Entonces, ¿cómo debo votar como cristiano? Proverbios, capítulo 29, verso 2. Vamos a mirar algunos principios bíblicos para evaluar los candidatos por los que usted quiere votar. Entonces, la Biblia no menciona partidos políticos. Usted en la Biblia no encuentra que vote por la derecha, ni que vote por la izquierda, ni que vote por el centro, ni que vote por arriba, ni que vote por abajo. La Biblia no le ha dicho a usted por cuál votar. Pero sí hay principios bíblicos, amén, que nos muestran cómo debemos votar. Entre esos principios está Proverbios 29:2. Antes de mirar el carisma, ¿cierto? Y el carácter o el carisma de un político, primero tenemos que mirar este versículo, Proverbios 29:2, como dice allí. Cuando los justos dominan, ¿el pueblo qué? Se alegra. Mas cuando domina el impío, ¿qué pasa? El pueblo gime. Amén. Entonces, ¿qué es un justo? Un justo es el que le da lo que se merece. Amén. Sea bueno o sea malo, según sus hechos. ¿Es así o no es así? Cuando vemos que un candidato dice que él le va a abrir las cárceles y que va a perdonar a toda esa malandrera que ha matado, que ha asesinado, que ha violado, que tiene más de 40 procesos encima por homicidio, por violación, por secuestro, por extorsión, y le van a dar casa por cárcel y lo van a mandar para la calle, yo le voy a abrir las puertas. Ese es un impío, ese es un malvado. Hermano, por un ateo, un cristiano no debe votar. Ojo con eso, nosotros los cristianos por ateos no votamos, porque el ateo dice no hay Dios. ¿Y usted sabe para qué una persona dice que no hay Dios? ¿Por qué cree que una persona dice que no hay Dios? ¿Por qué? Se lo voy a decir en palabras claras y castizas, para hacer lo que le da la gana. Porque el que nos pone leyes y nos enseña sobre moral es Dios, la Biblia. Y cuando yo lo saco de mi ecuación, para mí no existe moral ni existe Biblia y puedo hacer lo que me da la gana. Y es por eso que vemos candidatos y después senadores que quieren imponer o proponen leyes donde los adultos se casen con niños de 7, 8, 6 años, 5 años y quieren aprobarlo porque para ellos no hay Dios. Entonces, ¿qué dice el versículo? Cuando los justos dominan, ¿el qué? El pueblo se alegra. Hombre, ¿cómo no se va a alegrar un pueblo donde uno puede, hermano, caminar por el celular en la calle y no lo roben, y no le metan una puñalada o un tiro por robarle el celular? Hombre, uno se alegra, ¿sí o no?, de un país así. Pero desafortunadamente en nuestro país no se puede hacer eso mucho, porque qué bueno es un país donde le pagan el sueldito a la gente, hermano, y no lo están esperando en la esquina para robarlo. Amén. Qué bueno es un país, hermano, donde usted puede salir con sus hijos a la calle y que no lo maten por una balacera porque se armó la plomera y lo mataron a uno. Oiga, qué bueno un país así. Pero eso lo hace ¿quién? Los justos. Los justos. Cuando dominan los justos, el pueblo se alegra. Y la justicia no es agarrar y tampoco matar a ese poco de malandros que tienen.
Hay que enseñarlos a vivir en sociedad. ¿Y cómo se enseña a esas personas a vivir en sociedad? Bueno, para eso son las cárceles. En las cárceles debe aplicarse en realidad lo que es rehabilitarlos. Y por eso la iglesia, hermano, está en las cárceles predicando. Hay mucha gente en la cárcel ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios y ya no salen a delinquir, sino salen a buscar la presencia del Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Gloria al nombre del Señor Jesús. Mas cuando el impío, cuando el impío y el ateo reinan, hermano, el pueblo gime. Porque ellos siempre van a ir con los malos, hermano. Siempre van a ir con la malandrera. Y entonces nosotros somos los que vamos a sufrir eso. Por eso debemos mirar en el candidato que sea un hombre justo. Amén. Examínele, hermano, mírele la hoja de vida, mire su hoja de presentación. ¿Cómo ha sido su trayectoria? Preguntas importantes para mirar un candidato. ¿Cómo es su trayectoria? ¿Se muestra integridad en él? ¿Hay coherencia entre el discurso y la conducta? Porque no es solamente hablar bonito. Si ustedes a mí me califican como pastor y me miran lo que yo predico y lo que yo hago, pues hágale lo mismo al candidato. Hágale lo mismo. Porque yo no puedo predicar algo que no estoy viviendo. Y si comienzo a predicar algo que no estoy viviendo, que no sucede en mi casa, más de uno va a decir, el pastor sí es mentiroso, mire, anda predicando. A mí me pasó, ¿verdad?, con un pastor. Que el hombre andaba predicando que las hermanas no se podían pintar las uñas, que las hermanas que la falda debajo de la rodilla, que las hermanas no se cortaran el pelo, que las hermanas no se pintaran el pelo, que las hermanas no sé qué. Y volteó a mirar la hija, se pintaba las uñas, se cortaba el pelo y la falda por arriba. Entonces uno dice, ¿y entonces qué? Predica y no aplica, pues póngale primero orden a su hija y después nos viene y nos enseña, porque ¿cómo hacemos? Amén. Entonces, uno tiene que, hermano, tener coherencia con lo que predica. Y lo mismo el candidato político tiene que tener coherencia con lo que está diciendo. ¿Cómo es su conducta? Amén. Mirar si tiene historia de corrupción. El carisma seduce, pero hermano, el carácter gobierna. Ahorita salen con carisma y abrazando a todo el mundo, ya, pastor, hermano, ve, y lo abrazan a uno. Ese es el carisma, seducen, melosos, amigueros, buena gente, pero el carácter es lo que va a gobernar. Amén. Y si su carácter está vuelto nada, nos va a ir mal. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Segundo, tiene que haber justicia y verdad. Proverbios capítulo 14, verso 34. ¿Cómo es? Proverbios 14, 34. ¿Cómo dice ahí? Proverbios 14, 34, ¿cómo dice allí? Tiene que haber justicia y verdad en el candidato. ¿Cómo dice? Proverbios 14, 32. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Más claro que el agua no puede ser. Donde hay justicia, la nación crece. Amén. Pero hermano, vemos que se roban ese poco de plata. ¿No? Y al ratico están libres. ¿Cómo va a crecer así nuestro país? Pero bueno, no estoy hablando de, ¿no? Pero para que usted mire. Oye, ¿por qué no lo meten preso? No, porque es que es amigo del presidente y tiene su rostro y tiene su maquinaria y tiene su gente. Entonces, no hay justicia para ellos. Hay que tener cuidado con eso. Amén. Hay que mirarle. Porque cuando hay justicia, engrandece la nación. Más el pecado es afrenta de las naciones. Un cristiano debe analizar si se promueve justicia o privilegios. ¿Qué está promoviendo ese candidato? ¿Está promoviendo justicia o está privilegiando a los bandidos? ¿Respeta la verdad o manipula la información? ¿Defiende los principios éticos? ¿Será que este candidato defiende los principios morales y éticos que nosotros tenemos o van en contra de ellos? Otro punto importante, ¿será que este candidato valora la vida?
¿O es de los que les gusta el aborto? Nosotros, hermano, como iglesia estamos en contra del aborto. Nosotros estamos a favor de la vida. Amén. Porque en el momento que ese óvulo queda engendrado, la Biblia dice que ya tiene vida y que es una persona, ya es un alma. Salmo 139, versos 13 al 16. Vamos a mirar allí. Salmo 139, versos 13 y 16 dice: porque tú me formaste en mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son todas tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, si bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16, ¿cómo dice? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Por el candidato que nosotros debemos votar, tiene que ser el candidato que va por la vida. Y les voy a explicar algo. Ve, hermano, Dios se aira de una nación cuando comienzan a matar los inocentes. Ahora no recuerdo, hay un versículo que habla sobre esto. No recuerdo ahora, se me escapa. Pero hermano, la ira de Dios viene cuando comienzan a matar a los inocentes en una nación, en un pueblo. ¿Y sabe quién es más inocente? Un niño. Un niño. Es tan grave, hermano, dañarle la conciencia a un niño, dañarle la moral. Pero aún más grave es asesinarlo sin haber nacido. Porque el reino de los cielos es ¿de quién? No escuché. Proverbios 1:11, ¿cómo dice ahí? Proverbios 1:11. Si dijeren, ven con nosotros, pondremos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como que caen en un abismo. Hermano, esta gente Dios la aborrece. Y no hay nada más inocente que un niño. Amén. Y yo le doy gracias a Dios por los niños que están acá en la iglesia y que se están formando en los caminos del Señor. Pero Dios se aira, hermano, contra esas naciones que matan a los bebés, que matan a los niños, que matan los fetos, hermano. Y entonces quieren, hermano, ya esa ley ya está. Pero nosotros después preguntamos, ¿pero por qué viene la ira de Dios? ¿Pero por qué viene la catástrofe? ¿Pero por qué viene esto y lo otro? Hermano, porque están matando inocentes. Amén. Están matando inocentes, están matando a los niños. Entonces, la postura de nosotros frente a esto es un tema serio. Amén. No todo es economía. Porque todos piensan, bueno, y si sube este, va a irnos bien con platica. Y si sube este, es que nos va a dar algo. No todo es ideología. Hermano, cuando reina el malvado y comienzan a matar a los inocentes, la ira de Dios sobre esas naciones no se demora. Amén. Diga gloria a Dios. El candidato por el que nosotros debemos votar debe dar libertad a la fe. Amén. Debe dar libertad a la fe. No cerrarnos las iglesias. No cerrarle el camino al evangelio. No ponerle trabas para que se siga predicando la palabra. Al contrario, debe abrir puertas. Amén. Para que se predique, incluso en las instituciones públicas. Porque, hermano, ¿qué problema es predicar hoy en una alcaldía, en una gobernación? Como si aquellos no necesitaran de Dios. Pero le cierran a uno la puerta. El ejército, la policía, en muchos lugares ya no dejan predicar el evangelio, hermano. En las instituciones públicas, en los colegios. Tampoco ya dejan en algunos lugares llevar el evangelio. Pero el candidato, hermano, debe darle libertad a la palabra. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres,
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Amén. Entonces, un gobierno que respete la libertad de culto, que respete la libertad de conciencia, que permita que el evangelio avance, es un gobierno, hermano, que le va a ir bien. Amén. Que le va a ir bien. Porque reitero, el evangelio, hermano, es lo mejor para una sociedad. Es lo mejor. Hablábamos con un hermano y decía, pastor, ¿usted sabe cuántos millones le ponen los gobiernos para que los LGTBIQ+ puedan hacer todo lo que puedan hacer? Más de 7,000 millones de pesos. Pero para los cristianos, para las iglesias, ¿sabe cuánto ponen? 0 pollito. Y tampoco lo necesitamos. Nosotros para predicar la palabra no necesitamos plata. Con pararnos en una esquina, con que nos dejen parar en una esquina y predicar la palabra de Dios, con eso nosotros ya estamos contentos. Amén. ¿Cierto que sí, hermano? Con que nos dejen llegar a un parque, hermano, y allí predicar el evangelio, con eso nosotros estamos felices, no necesitamos plata. Pero para que se dé cuenta cómo son las cosas. Amén. ¿Cómo son las cosas? Hermano, nosotros como cristianos no podemos vender el voto. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto es desagradable delante de los ojos del Señor. El cristiano no negocia su conciencia. Amén. Yo quiero que miremos en Éxodo capítulo 23, verso 8. Éxodo capítulo 23, verso 8 dice: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven. ¿Y qué más dice? Sigue diciendo: y pervierte las palabras de los justos. ¿Ya lo hallaron? Éxodo 23, 8 dice: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte la palabra de los justos. Entonces, hermano, cuando usted le recibe un soborno para que vote por alguien, a usted se le ciegan los ojos por 50,000, por 100,000, por un mercado, por eso se le ciegan los ojos y dice: ay, es que la necesidad que yo tengo, hermano, y se le vendan los ojos para no ver lo que va a hacer ese candidato perverso que pagó por el voto. Porque esa platica él tiene que recuperarla. ¿Es así o no es así? ¿Y de dónde cree que la va a recuperar? Mandan, hermano, las partidas para que hayan hospitales. De una vez, tome, de aquí descuento lo que pagué. Mandan las partidas para los ancianos, tenga, por aquí descuento. Mandan las partidas para los jóvenes, tenga, por aquí descuento también. Y comienzan, hermano, a quitar todo lo que es del pueblo. ¿Por qué cree que Córdoba está como está? Ve, hermano, la gente en Córdoba, ¿sabe qué hicieron con las pancartas de los políticos? Oiga, ¿usted puede creer que hayan políticos tan terribles que se atrevan a poner pancartas en Córdoba estando inundados? Pero, hermano, el político es así. ¿Sabe qué hizo la gente en Córdoba? Se las tumbó. No le dejaron ni una pancarta ya a ningún político. Hermano, ¿y cómo no? Hace años que se venía anunciando que esas tierras eran inundables. Hace años que se venía diciendo: ojo, préstele atención a esas tierras, a esa gente, porque cuando venga la inundación no va a quedar nada. Y todos los políticos llegaban allá: ¡ay, sí, voten por mí! ¿Y qué hicieron? Nada. Ah, no, pero cuando llegan las elecciones salen los tamales, salen la comidita, sale el voto. ¿Y qué hacía el pueblo? No, sí, venga para acá, coja este tamal y vote por fulano, coja este tamal y vote por fulano, oiga, y vea las consecuencias. Ahora esa gente llora. ¿Y cómo se hace para sacarlos de esa inundación si el río no baja? No baja el río, no bajan los ríos. ¿Cómo van a hacer que me muestren un candidato que arregle ese problema? ¿Cómo va a ser ahora con las inundaciones? La única es esperar que baje el río y mirar qué se hace, pero y eso está complicado.
¿Pero por qué? Porque todas las partidas que llegaban muchas veces se perdían. Entonces por eso nos dice el Señor a nosotros, no recibas presente. Amén. Tú no eres del mundo para vender el voto por un tamal ni por 50,000 pesos. No recibes presente, porque el presente ciega la voz del justo. Si hay un candidato justo que en realidad quiere subir, como usted le vendió el voto a este, el justo no puede gobernar y queda gobernando otra vez el malvado. Y eso es lo que ha pasado en Colombia reiteradamente. El cristiano no negocia su conciencia ni por mercado, ni por dinero, ni por favores, ni por promesas populistas. Amén. Tampoco debemos idolatrar candidatos. Salmo 146, verso 3. Salmo 146, verso 3. ¿Cómo dice allí? No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Amén. Entonces nosotros no debemos andar peleando por candidatos, que porque este es el candidato mío, y que porque este es el candidato de fulano, y por nada. Amén. No confiemos en príncipes, ni en gobernadores, ni en alcaldes. Nosotros no somos como ellos. Amén. Nosotros tenemos una ética y una moral más alta. Se lo pongo con un ejemplo. Ven a un candidato político bebiendo unas cervezas. ¿Qué dice la gente? Ah, el alcalde, el gobernador, el candidato está pegando unas cervecitas. Vean a un hermano de la iglesia que tenga el trabajo más humilde, ¿no? Que sea el limpiador de zapatos el hermano, o que venda caramelos por ahí en la calle, que lo vean tomándose una cerveza para que vean. ¿Lo juzgan igual que el político que estaba tomando la cerveza? No, nada, y mire, uy, mire, y es que evangélico, mírelo. Es de una, porque nuestra ética y nuestra moral está más alta que la de los candidatos políticos. Por eso nosotros no debemos confiarnos de ellos. Amén. El presidente no es el Mesías, el senador tampoco es el Salvador. El único que es Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, nosotros no podemos dividir la iglesia con candidatos políticos, lo que le comentaba, hermano. No, es que yo voto por fulano, que yo voto por mengano, y comenzar a ver enemistades por candidatos políticos. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hermano, esto se ve en las redes sociales, una cosa terrible. Es que yo soy de fulano, es que yo... Hermano, nosotros aquí todos somos de Jesucristo. Y si no lo cree, San Juan capítulo 17, verso 21, para ver qué dice la Biblia ahí. Si es que nosotros somos de algún candidato político. ¿Cómo dice allí? San Juan 17, 21. ¿Cómo dice allí? Para que todos sean uno, como tú, como, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿aquí tenemos que estar divididos por candidatos políticos o cómo es que debemos andar? Como uno solo, porque todos somos de Cristo. Amén. La iglesia no debe fracturarse por política. Amén. Puedes votar distinto a tu hermano, pero no por eso debo dejar de amarlo. Amén. Amén. Hermano, el enemigo usa la política para romper la comunión entre familias, entre hermanos de la iglesia. Nosotros no debemos, hermano, dejar que eso llegue y nos dañe la comunión con nuestros hermanos en Cristo. Entonces, ¿cómo debe votar un cristiano? Primero, órele al Señor. Santiago capítulo 1, verso 5. Hermano, nosotros como cristianos primero debemos orar al Señor. Yo estoy orando y ya oré. ¿Por quién voy a votar? No les voy a decir porque esa es mi elección. Pero ya oré. Dice
Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídale al Señor, Señor, muéstrame por cuál candidato debo votar. Porque no quiero regalar mi voto ni tampoco dárselo a un impío. No quiero votar como votan los inconversos, por odio, por venganza, por miedo, ¿no? Enséñame, Señor, por quién debo votar. Debo informarme responsablemente, no por cadenas de WhatsApp, no por emociones, no por redes sociales. Debo hacer la tarea e investigar un poquito sobre ese candidato. Amén. Porque es que lo que haga ese candidato es culpa mía también. Mire, hermano, ¿cuál es el problema que tenemos hoy con los líderes políticos? Vea, yo le decía a un hermano, cuando una persona llega a semejantes alturas de ser presidente de una nación y comienza a echarse agua mugre de allá de esas alturas, lógicamente le cae a él, pero también nos cae a los que estamos más abajo. ¿Ya está oyendo? Es por eso que cuando el presidente de Venezuela, que era Chávez, comenzó a maldecir a Israel y a echarse agua sucia, lógicamente a él le dio un cáncer en las entrañas, porque él maldijo a Israel desde las entrañas y murió. Pero a Venezuela también le cayó. Y mire, por todo lo que le ha tocado pasar a esta nación. ¿Ah? Hermano, una cosa terrible. Entonces, nosotros debemos tener cuidado y debemos orarle al Señor. Amén. Y no dejarnos llevar por las emociones ni por lo que diga el otro. Investigar un poquito quién es esta persona. Evaluar los principios bíblicos. ¿Qué principio bíblico tiene este candidato? Si gobierna con temor de Dios, o es un ateo, o es un impío, o es un perverso. Porque yo le digo una cosa, hermano, el problema de los candidatos políticos hoy no es por falta de estudio y de educación. Si usted le mira, hermano, la hoja, el currículum, hermano, a un candidato político, hermano, tiene más estudios, incluso en universidades extranjeras, la Universidad de Harvard, el diplomado en yo no sé qué, la maestría en yo no sé qué más. Hermano, tienen estudios de toda clase. Son economistas, son contadores, son administradores, médicos, hermano, una cosa, psicólogos, una cosa tremenda. Entonces, no es que les haga falta estudio, el problema es la moral. Y para la moral, si no hay estudio, usted decide ser malo o decide ser bueno. Usted puede haberlo educado, un papá y una mamá cristianos, y levantarse en una casa cristiana, pero si usted decide ser malo, ¿quién lo ataja? Usted puede haber sido criado por las personas más malas, viciosas, marihuaneras, de todo, borrachones, pero si usted dice, yo no voy a ser igual, ¿quién lo ataja también? Y ejemplos tenemos en nuestra iglesia. Entonces el problema de los candidatos hoy en día y de la gente no es el estudio, es la moral que los gobierna. Amén. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros debemos pensar, hermanos, no solamente en nuestro beneficio, porque de pronto el candidato nos va a beneficiar en algo, hermano. No. Nosotros debemos pensar en el bien común. Amén. Que este hombre que llegue, hermano, le haga bien a toda la iglesia y a todo el país. Porque eso nos lo enseña la Biblia. Filipenses capítulo 2, verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. El cristiano no vota solo pensando en su bolsillo, sino pensando en la nación. Con conciencia limpia. Y este versículo quiero resaltarlo en esta parte, Romanos 14, 23. Quiero resaltarlo en la parte que dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero vamos a leer todo el versículo. Dice, porque el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si yo no voy a votar, hermano,
creyendo que ese candidato va a hacer un buen papel, eso puede contar como pecado. Si yo voy a votar por un candidato, debo tener la fe y la seguridad que ese hombre que yo elegí o esa mujer va a hacer un buen papel porque ya lo examiné, porque ya oré, porque ya vi quién es él. Amén. Entonces, nosotros debemos siempre, hermano, estar pendientes y entender que nuestro Rey es Jesucristo. Pero mientras estemos acá, hermano, tendremos que votar, no adorar al candidato. Participaremos, pero no nos vamos a contaminar. Amén. Opinaremos, pero sin odio. Y defenderemos nuestros principios con amor. Amén. Y lo que pase después del día de las elecciones, hermano, bueno, seguiremos predicando, orando y seguiremos creyendo, porque nuestro Rey Jesucristo no cambia en 4 años. Él sigue siendo el Rey eterno y un día vendrá por esta iglesia, hermano, y se acabará todo esto y estaremos por siempre con el Señor. Amén. ¿Por qué no estamos de pie esta noche, en esta mañana, perdón, y nos venimos un momento aquí al altar como iglesia y oramos, hermanos, por las elecciones de nuestro país? Vamos a orar. Quiero invitar a todos aquí al momentico al altar, hermanos, como hijos de Dios, de rodillas delante del Señor, y vamos a pedirle por nuestros senadores que van a ser elegidos y por nuestro presidente que va a ser elegido, que sea de parte del Señor, hermano, porque Colombia está sufriendo mucho. Estamos viendo, hermano, unas situaciones terribles, no solamente por parte de la violencia, del robo, de los maltratos, de todo esto, hermano, sino también, hermano, por el clima, un clima que ha atacado fuertemente a nuestro país, hermano. Y nosotros como hijos de Dios debemos orar para que el Señor tenga misericordia de Colombia. Y debemos orar por nuestros gobernantes para que vivamos quietos y reposadamente. Ore, hermano, por ese candidato. Doblemos nuestras rodillas por él y digámosle: Señor, este hombre, Dios mío, yo creo, o esta mujer, yo creo que puede ser el próximo. Tú lo sabes, Señor. Te pido que lo uses y que le muestres cuál es el mejor camino, cuáles son las mejores determinaciones políticas para que este país cambie. Maravilloso y poderoso Rey de gloria, yo invoco tu nombre, Señor, en estos momentos y oro por todos los candidatos políticos, por los senadores que van a ser elegidos, Señor, que sean hombres y mujeres de Dios, que en realidad, Dios mío, hagan leyes que sean de bendición para el pueblo de Colombia, que no ataquen, Señor, a la iglesia, bendito Rey soberano, sino que al contrario sean de bendición para la iglesia. Te lo ruego en el nombre